Primera de Juan capítulo 4 y vamos a leer todos juntos el versículo 10. La palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. ¿Puede tomar asiento? Ya hemos orado a Dios para que Él nos hable a través de su palabra. Amén. Bueno, vamos a meditar la palabra de Dios en este día y vamos a reflexionar acerca de algo tan hermoso. No sé a cuántos les encanta estudiar acerca del amor de Dios. Amén. Y quiero compartir con ustedes hoy, reflexionar acerca del amor de Dios, el amor tan grande, tan precioso, tan perfecto. Y el apóstol Juan, que se le conoce teológicamente como el apóstol del amor, porque su evangelio, el evangelio de Juan, nos presenta el amor de Dios en todo el evangelio, y cuando escribe las cartas, igualmente están muy bien impregnadas del amor de Dios por todos nosotros. Cuando alguien tenga esa pequeña duda o esa curiosidad y se pregunta dentro de sí, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios puede amarme a mí, que no soy perfecto, que no soy bueno? ¿Será que Dios me ama a mí a pesar de quién soy y cómo he vivido? Déjeme decirle que la Biblia responde que sí, que Dios ama al ser humano porque somos su creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos creó. Tal vez nuestra vida se desvió o no habíamos escuchado acerca de Dios. Solo le mencionábamos en ocasiones en nuestra vida, pero no era parte de nuestras vidas. Teníamos a Dios como un pequeño objeto o accesorio al cual acudíamos en ciertas circunstancias, pero de allí en fuera vivíamos una vida muy desconectada de Dios. La fe, la iglesia de Cristo en el mundo se ha encargado de enseñarle a todos, a todas las personas, de compartir el mensaje acerca de cuánto Dios nos ama, pero también qué quiere Dios de nosotros. Porque Dios nos ama, sí, pero ¿qué quiere Dios de todos nosotros? El capítulo 4 de Primera de Juan, todo este capítulo nos habla del amor de Dios por nosotros. Y quiero reflexionar en este capítulo y leyendo algunos versículos. Y quiero que analicemos primeramente el versículo que dice, es el versículo 7. Dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Para empezar, el versículo 7 nos presenta a nosotros un aspecto de la fe cristiana. Aquí se está describiendo cómo es la vida cristiana. Y nos dice que todo aquel que ama es nacido de Dios. En otras palabras, cuando no conocemos a Dios, cuando vivimos sin el temor de Dios en nuestro corazón, no amamos de la manera que Dios ama. Porque déjenme decirle que los seres humanos amamos de una forma y Dios ama de otra. Y le pongo un ejemplo. Nosotros amamos al que nos hace bien. Amamos al que nos ama. Es decir, nuestro amor es condicionado. El amor de Dios es incondicional. Ejemplo de eso es el amor que tiene por nosotros. Dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y leemos el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió porque tú lo alababas. Cristo no murió por ti porque tú le honrabas o le obedecías. Él te amó incondicionalmente. El capítulo 4 de Juan quiere llevar el amor de Dios al corazón de los creyentes, pero luego lo quiere llevar a la práctica. Entonces, Dios nos amó primero, sí. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo, murió por nosotros, dice, siendo aún pecadores. Pero nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a amar al que nos hace cierto bien, al que nos trata bien. Pero no amamos al que no lo hace.
Es decir, nuestro amor está con ciertas condiciones. Pero el versículo 7 dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea que la prueba de que hemos nacido de nuevo, la prueba de que hemos nacido de Dios, de su palabra y de su Espíritu Santo, es que podemos amar de la manera correcta. Podemos amar, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El versículo 9 se parece mucho a Romanos 5:8, pero nos presenta otro aspecto del amor de Dios y dice, para que vivamos por Él. El amor de Dios, Dios mismo, nos da vida, pero luego que nos hace vivir, Él quiere que vivamos con un propósito. En el versículo 9 está el propósito de nuestras vidas. Cuando alguien dice, pastor, yo no sé cuál es el propósito de mi vida, yo no sé para qué estoy en la tierra. Bueno, le voy a decir un propósito que nos toca a todos. Puede haber propósitos específicos o en ciertas áreas de la vida, pero hay un propósito para el que estamos aquí en la tierra, todos los que estamos aquí hoy. Y es para mostrar a Dios a través de nuestras acciones. Eso es cristianismo vivo. Mostrar a Dios a través de nuestra vida. Siempre les comento a ustedes que cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, cuando Dios instituye la familia y Él dice que el hombre y su esposa tengan hijos, Dios, ¿a quién se reveló? A Adán y a Eva. Dice que hablaba con ellos todos los días. ¿Qué quería Dios? Que Adán y Eva pasaran a sus hijos ese conocimiento de Dios, ese temor de Dios y todo lo que Dios podía ofrecerles. Los hijos iban a ver en Adán y Eva a Dios en las acciones de sus padres. La iglesia cristiana en el mundo ha hecho una gran labor de predicar, de llevar el mensaje. Ha hecho un gran trabajo. No dudamos de eso. Se ha esforzado mucho la iglesia. Pero creo que es parte también del llamado de Dios esto. No es solo predicar, sino llevar una vida cristiana con ciertos frutos que al mundo le dicen que nosotros hemos nacido de Dios y todos desearán también conocer ese amor tan grande. En esto se mostró el amor de Dios. Dios quiso demostrar, porque uno siempre dice, a ver, si alguien me ama, tiene que demostrármelo. ¿Y qué hace después que te lo demuestra? ¿Retribuir o devolver a ese amor que te muestran de la misma manera? Amor. Dios demostró su amor por nosotros enviando a su Hijo a morir por nosotros. Ya Dios te demostró que te ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios te demostró que te ama? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Amar a Dios. ¿Y cómo yo puedo mostrar que amo a Dios? Amando a los demás. Amando a los demás. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación quiere decir que fue el sacrificio exacto, perfecto, era lo necesario, lo que hacía falta. Cuando tú dices, hay algo que me hace falta y es tal objeto, tal cosa. En mi casa necesito tal aparato. O es que es necesario. Cuando lo tienes dices, ahora sí, por fin, ¿verdad? Lo que le hacía falta al ser humano era lo que el diablo le quitó a Adán en el huerto. Al hombre le hacía falta algo y era la comunión con Dios, que trae como resultado el amor de Dios vivido, fluyendo, activo. Automáticamente Adán, cuando desobedece, se desconecta de Dios y Adán ya no puede mostrar amor. Ya no es el mismo, tanto así que sus propios hijos ya no se aman entre ellos, ya hay una pequeña discordia, hay una discusión e incluso un pecado de muerte. Caín mata a Abel. Mira, apenas la generación que está saliendo del huerto ya está en problemas, porque si tú sacas a Dios de tu vida,
sacas todo. A veces tenemos que reflexionar qué tanto estamos metiendo a Dios en nuestra vida o qué tanto lo estamos sacando, porque sacar a Dios de nuestras vidas traerá caos. Cuando Adán sacó a Dios de su vida, vino una vida complicada para ellos dos. Entonces dice, amados, si Dios nos ha amado así, versículo 11 dice, aquí ya el apóstol cambia el enfoque y ahora se dirige a los creyentes. Y dice, si Dios nos ha amado así, o sea, de esta forma, si Dios nos amó de tal forma que no esperó que lo amáramos a Él para amarnos, sino que nos amó antes que lo amáramos a Él, porque Dios no ama si lo amas, Dios te ama y punto. Él te quiere amar, es su deseo. Desde que Él te creó en el vientre de tu madre, Él ya te amaba. Sus ojos te vieron y Él en su libro escribió todo lo que tú ibas a lograr y lo que tú ibas a hacer. Él te ama, no hay duda. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué está diciendo Juan? Hermano, tenemos que amarnos como Dios nos amó. No esperar que aquel sea bueno para amarlo, sino amarlo aún cuando no es bueno. Y ahí entra uno en conflicto, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza humana tiene un concepto. No, yo lo amo si me ama, lo amo si es bueno conmigo, lo saludo si me saluda, le digo buenos días si me dice buenos días, pero si no, porque yo no lo necesito, o a mí no me hace falta. La vida cristiana aquí en este capítulo va más allá. Va más allá de un servicio, una reunión, una oración, una predicación. La vida que el apóstol Juan nos menciona aquí es una vida cristiana en toda plenitud. La Biblia dice que la gente reconocía a los discípulos por su forma de hablar, por su forma de ser. La Biblia dice que la gente llamó a los discípulos los del camino, porque hablaban del camino de Dios. Y camino quiere decir una forma de andar. Y mire, amar a los que no te aman. Dice, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Se está haciendo referencia a Dios Padre. A Jesús lo vieron, pero no es el Padre, Jesús es el Hijo. Entonces dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, miren lo que dice el 12, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces el amor, que es el regalo de Dios más grande, más precioso, Dios lo pone en tu corazón, pero cuando tú lo empiezas a dar a otros, a dar al que te aflige, empiezas a dar, dice la Biblia, amad a vuestros enemigos. Cuando tú empiezas a ejecutarlo de esa forma, tú estás perfeccionando. Pensemos en una piedra de mucho valor que encuentran en una mina a gran profundidad. Nadie la ha visto, pero está muy profundo. Pero va alguien y la saca, la trae a tierra, la trae ante nosotros. Esa piedra no tiene mucho valor cuando está así toda tosca, roñosa, pero cuando el gran artesano la pule y le da cortes y la perfecciona, se convierte en un diamante, una perla, o se convierte en una pieza de oro o de plata muy valiosa. Perfeccionar el amor es que cuando tú el amor de Dios lo recibes, para darlo a los demás, tienes que irlo puliendo, tienes que ir quitando de tu vida lo que estás acostumbrado a anteponer para dar amor. Dios nos ama y nos da su amor. Ahora dice, tenemos que amar a otros, pero tenemos que perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque nuestro amor no es perfecto. Viene el amor de Dios a llenar nuestra vida para poder tener amor, para primero que nada tener amor, ¿sí? Y luego hay que perfeccionarlo, es un trabajo. ¿Cómo lo perfeccionamos? Mire, cada vez que usted tiene un inconveniente con alguien, eso no es para terminar relaciones. Si usted tiene un hermano, un amigo, si usted tiene hermano en la fe, o un amigo, o una persona, un compañero de trabajo, X. Si usted tiene alguien con el que usted tiene un conflicto, eso no es para que usted termine esa comunión. Es para que usted perfeccione el amor.
Cuando alguien hace algo que a usted no le parece bien. Cuando alguien le dice algo pero no lo hace. Cuando alguien le promete algo pero no lo cumple. Cuando usted empieza a recibir esos tipos de confrontaciones, Dios está tratando de pulir el amor en tu vida. Cuando la persona que tú amabas y confiabas de repente pareciera que te traiciona, Dios está diciéndote: hijo, tienes que perfeccionar el amor. Estás amando de ciertas formas, pero quiero que ames en totalidad. Quiero que ames a pesar de. Quiero que ames aunque no te ame. Quiero que ames aunque te traicione. Quiero que ames aunque te mienta. Tenemos que amar. Ahora dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Escuche, Adán en el huerto, ¿qué perdió? Perdió a Dios, perdió el amor de Dios y Adán quedó vacío. ¿Cómo tú y yo podemos retener que ese amor de Dios se quede con nosotros y no perderlo como lo perdió Adán? Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Sabe algo? La vida en la iglesia, en la vida cristiana, nunca ha sido fácil. No piense usted que cuando usted tiene conflictos o malos entendidos dentro de la fe cristiana con otras personas que creen como usted, no piense usted que eso es que la iglesia no es buena. No. Yo nada más le puedo poner un ejemplo fácil. Cristo llamó a 12 discípulos. Era el pastor de 12 miembros de una iglesia. Vamos a imaginarlo así. Vamos a ilustrarlo. Cristo era el pastor de una iglesia pequeñita, 12 personas. Por ahí andaban 2 que decían que eran superiores que los otros 10. ¿Sí se acuerdan? Jacobo y su hermano. Su mamá fue a hablar con Jesús: Señor, te ruego que mis hijos se sienten a tu lado, allá a tu diestra en el reino de Dios. Había un problema de quién era más importante, porque de hecho ellos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Se da cuenta? Había discordia, había conflictos. Había uno que sentía que era superior al otro y eso estaba rompiendo el amor entre ellos. Y Satanás sabe perfectamente bien que si no puedes sacar a Dios de tu corazón por medio de un pecado, lo va a sacar por medio de una falta de compromiso en tu vida con Dios. Y lo que vas a perder no es una amistad simplemente, vas a perder la presencia de Dios en tu vida. Cantamos este canto tan lindo que dice: tu presencia es el cielo. Aunque estamos en esta tierra y nunca hemos visitado el cielo en persona, sentir a Dios nos basta para creer que hay un cielo y que lo que la Biblia dice es verdad. Amén. Porque su presencia para nosotros ya representa ese lugar precioso. Ahora imagínense perder la presencia de Dios. Imagínense que usted empiece a dejar de sentir a Dios y su vida empieza a llenarse de tristeza, de dolor, de sentimientos negativos, y usted empieza a irse sintiendo en una decadencia continua en la que usted se siente vacío, solo, se siente mal. ¿Sabe? Nadie más puede sacar a Dios de nuestros corazones, solamente uno mismo. Uno mismo. Cristo dijo: mis ovejas están en las manos de mi Padre y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Estamos súper seguros. El problema es que nosotros nos bajamos de la manita de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si toleramos a los demás, si tenemos paciencia con los demás, si sabemos escuchar a los demás, si vivimos una vida cristiana donde nuestras acciones representan a Dios en la tierra, entonces dice, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermano, estamos en un proceso. A veces estamos luchando porque decimos: Dios, me diste un llamado para ser evangelista, perfeccióname. Pero hay que perfeccionar el amor de Dios en nosotros. A veces queremos perfeccionarnos como ministros, pero no, hay que perfeccionarnos como hijos de Dios. ¿Sabe algo? Mi padre era un hombre muy duro, pero tenía buenas cosas, buenas costumbres. Mi papá no toleraba que entre nosotros como hermanos nos faltáramos el respeto, No toleraba eso mi papá.
Nunca toleró que nos golpeáramos entre nosotros. No, si le pegas a tu hermano, ven para acá. A ver, ¿por qué le pegaste? Y él hacía justicia, a su manera, pero hacía justicia. Porque un padre sabe el daño que se causa que un hermano con su hermano se lastimen. El diablo trata de que tú fracases en tus relaciones con los demás. Y te hablo de todas tus relaciones. Tus amistades, de todo tipo de relaciones laborales, sociales, de trabajo, de amistad, de familia. El diablo él odia eso. El diablo odia una sociedad unida, una familia unida. Él odia eso. Él dividió el huerto y le robó a Adán y a Eva lo más preciado. Dios en su presencia descendía personalmente al huerto. Dios descendía y los llamaba para hablar con ellos. ¿Cree usted que Dios no abrazaba a Adán y a Eva? Sí. Yo creo que Dios tenía contacto con ellos, hablaba con ellos, platicaba. Adán no padecía aburrimiento, tristeza, dolor, cansancio, hambre, nada. Era un hombre perfecto, santo, justo, hablaba con Dios. Pero el diablo dividió su mente, sus pensamientos. Cuando Dios interroga a Adán y a Eva, Adán dice: yo no, fue la mujer que me diste. ¿Qué estaba haciendo? Echándole la culpa. Eso ya no es amar. Porque amar, ¿qué era amar? El esposo se presenta ante Dios y dice: Señor, cometí pecado, perdónanos. El esposo se hubiera puesto como cabeza de familia delante de Dios a intervenir por su esposa. Él no, él culpó a la esposa. Y la esposa culpó a la serpiente. Ya el amor no estaba, ¿se da cuenta? Ya el amor no estaba funcionando bien. Si tú empiezas a permitir que en el amor que Dios ha puesto en tu corazón empiezan a entrar acciones o pequeñas actitudes tuyas de este mundo y empiezan a controlar tu forma de amar, tu forma de expresarte, tu forma de decir las cosas, estás haciendo que Dios se vaya retirando de tu vida. No es una cosa mía. La Biblia dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. O sea que no es una cuestión mía. La Biblia dice que Dios permanece en mí si yo practico el amor con los demás. A veces quisiéramos ayunar y orar para que Dios nos llene, pero a veces dice Dios: hijo, ayunar y orar lo haces bastante, pero ¿sabes qué? Te falta amar. Te falta expresar el amor, te falta dar, compartir. Pero sobre todo amar, como dice el versículo 9, como Dios nos amó. Dice el versículo 11, amados, si Dios nos amó así, debemos, es un deber. ¿Cuántos dicen amén? Es un deber. Dice el 13, para confirmar: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ahora dice aquí: si quieres que Dios permanezca en ti, tienes que amar a los demás. Pero también dice que si quieres que Dios permanezca en ti, tienes que tener una comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, puedo entender yo algo aquí hermoso. Puedo entender lo siguiente: según es mi comunión con el Padre y con el Hijo, así es mi comunión con los demás. La mejor forma de decir soy cristiano es que en tus relaciones sociales que se pueda ver que la comunión con el Padre ha cambiado la forma de comunicarte con los que te rodean. No sé si me puedo explicar, pero yo creo que es automático. Cuando alguien tiene comunión con Dios, cuando alguien habla con Dios, cuando alguien busca de Dios, automáticamente se verá en sus relaciones sociales. La gente verá, reconocerán que tienes a Dios en tu vida. La mejor forma de decir soy un hijo de Dios es actuando como uno
ante los demás que te rodean. Dice el 17, porque el apóstol sigue avanzando en el tema. Es un capítulo hermoso. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Mire, se va hasta el juicio, hasta el día en que seremos juzgados delante de Dios, los creyentes. Se va hasta allá el apóstol Juan. O sea, esto es asunto de salvación de tu alma. Se va hasta el día del juicio de los creyentes. Y dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. ¿En dónde? Más claro ya no puedo predicarlo. Como Él es, así somos nosotros. Y dice, en este mundo. Cuando tú te has portado mal con Dios, cuando has actuado como un niño rebelde, cuando no has hecho caso a Dios, ¿cómo te trata Dios? Cuando le fallas a Dios, ¿a poco te quita el aire para que respires? Cuando le has fallado a Dios, cuando no has hecho su voluntad, cuando tú sabes que le has fallado, ¿Dios te ha hecho algo? Ha dicho Dios, vamos a quitarle el aire para que no respire, porque nosotros eso haríamos. ¿Quién sabe cuántos ahogados hubieran las Chopas Veracruz? Si me dieran a mí la llavecita del oxígeno, se la cierro a 3 o 4, pastor. Pero Dios no es así. ¿Sabes por qué? Porque Él te está enseñando cómo se debe amar. Te está enseñando cómo se debe amar a los demás. Te está enseñando cómo debemos vivir nosotros. Dios no te hace nada. Dios solo te hace bien. Dios solo te da vida, te da aire, te da lluvia, te da sol, te da alimentos. Aun cuando no somos justos o no somos buenos, no te falta nada en tu casa. Y dice Dios, yo te amo así porque quiero que así ames tú. Soy tu Padre. Y tu Padre Celestial es un maestro perfecto. No te enseña a golpes como nuestros padres. Él te enseña con amor. Él te dice, mira, yo te amo así porque yo quiero que tú así ames. Yo te bendigo a pesar de tu forma de ser, porque quiero que tú ames a los demás a pesar de su forma de ser. Cuando amas a los demás y tienes una comunión con Dios perfecta o buena, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y dice el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si no practicas el amor, si no vives el amor de Dios, si no disfrutas la vida cristiana, habrá temores en tu corazón. Tendrás temor a ser traicionado. Tendrás temor a ser engañado. Pero cuando tú amas al que te engaña, ¿a quién le vas a tener miedo? Cuando tú amas al que te traiciona, ¿a qué le vas a tener miedo? No tienes miedo. No tienes miedo. Cuando tú amas, no tienes miedo. Jesucristo venía a mostrar su amor por la humanidad al morir en la cruz. Pero antes incluso de llegar a la cruz, tuvo que besar a Judas en el huerto de Getsemaní. El que venía a dar su vida por los pecadores tenía a uno delante que lo había vendido por 30 piezas de plata. Y tuvo el cinismo de llegar en el huerto de Getsemaní y decir, soldados romanos, ese que está ahí, ese es, arréstenlo. Le voy a dar un beso. Era oscuro todo. Al que yo dé un beso, él es. Va Judas y lo besa. Y Jesucristo le dice, ¿con un beso entregas a tu maestro? Yo siempre lo veía así, pero cuando Dios me lo reveló más profundamente, yo dije, Señor, qué tremendo, qué hermoso es tu amor. La Biblia dice que Judas besó a Jesús, pero la cultura hebrea dice que cuando alguien saluda a otro, ambos se besan. Quiere decir que esa noche también Jesús besó a Judas. Usted ha visto cómo es la cultura hebrea, los árabes, que también son de la misma cultura muy parecida. Entre los hombres se saludan y se besan.
ambos se besan ambas mejillas. Eso es un saludo, eso es el ósculo santo en la cultura hebrea. Así que Jesús también besó a Judas. No piense usted que Jesús quitó la cara enojado. No piense usted que le dijo con coraje, con un beso me entregas. No, le dijo preocupado por él. Jesús no estaba pensando en, ay, me traicionaste. Estaba pensando en, ¿qué hiciste, Judas? ¿Por qué te haces daño? ¿Por qué? Jesús no estaba con coraje. Jesús estaba amando a Judas en ese momento. Pero no es suficiente eso, ¿quieres más? Ok, Jesús llega a la cruz, lo acuestan sobre ella y lo empiezan a clavar los soldados romanos a las risas y burlándose de él. Y mientras lo torturan, él levanta su voz al Padre y dice, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no entienden. Hoy Jesús, cuando te ve a ti odiando a alguien, hoy cuando Jesús te ve a ti lastimando a otro, cuando Jesús te ve a ti guardando en tu corazón algo contra alguien, Cristo le dice al Padre, Padre, perdónalo. No sabe lo que está haciendo. No sabe que está vaciando su corazón. No sabe que está sacando de su corazón el amor que yo le he dado. Perdónalo, Padre, ayúdalo, intercede. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y Él ora por ti. Él dice que oró por Pedro. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando tú y yo estamos molestos y juzgando a aquella persona y estamos con coraje y culpando y buscando el error, Dios está, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Ayúdalo a perfeccionar su amor, ayúdalo a amar de la mejor manera, ayúdalo. Dios está orando, Jesús está orando por ti, pidiendo al Padre por ti. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero Él no nos amó a nosotros porque le hayamos amado. Nos amó sin condición. Nos amó sin ninguna cosa. No antepuso nada, solo quiso amarnos. Casi termino con el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tenemos que mejorar nuestra vida cristiana. Tenemos que adornarla. Tenemos que perfeccionarla. Y la única forma es aprendiendo, es ejercitándonos en amar. Aun cuando nos parece que no es posible, que no debemos, tenemos que amar. Por eso Cristo dijo, háganse como niños. Porque el que no se haga como uno de estos niños no podrá entrar en el reino de Dios. Algo tan hermoso de los niños es que se pelean con otro por un juguete y lloran y pelean y hacen escándalo. Y al rato, ahí están haciéndole así en la espalda al otro. Es una vida que Dios nos invita a vivir hoy. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Porque Cristo viene pronto, estamos muy próximos a la venida del Señor. Y si Cristo viniera y nosotros no estamos amando correctamente, si nosotros no estamos perfeccionando el amor de Dios en nuestras vidas, si no estamos conservando su presencia en nosotros, actuando en amor y practicando el amor, amando al que nos ama, amando al que nos traiciona, entendiendo que lo hace porque no conoce a Dios, o entendiendo que vive así porque no ha comprendido el amor de Dios. Cuando nosotros lo entendamos, entonces tendremos una vida muy, muy hermosa, muy preciosa. Verso 21, póngase de pie. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Este mandamiento es un mandamiento de Jesús para nosotros. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No es fácil,
Tal vez tú te pondrás a pensar y decir, no, es que no podré, es que es difícil, pero espérame, no lo vas a hacer tú solo. Primero necesitas pedirle a Dios que tu mente, tu forma de amar, tu forma de entender las cosas, Él la transforme. Y luego le vas a decir a Dios, Dios, llena mi corazón de tu amor para que yo pueda amar como tú amas. Si quiero amar con el amor que yo tengo o que yo conozco, que es el amor filial, el amor de los hombres, no lo haré bien. Pero si amo con tu amor ágape, si amo de la forma que tú me amaste a mí, dice el texto, como Dios nos amó, así debemos amar. Entonces es el amor de Él el que tiene que fluir de nosotros hacia los demás.